Por favor, Jenny. Me avisa si me mira. Honestamente no, y no va, no te veo, espérame. Todavía no. Ya te vi. Ya, Oscura, pero te ves. me veo. Sí. Es que es por el reflejo de la Ah, ventana. vaya, hija, no, pero está bien, dale. Está bien. O si Sí. quiere me cambio de lugar, no hay problema. No, hija, ahí está bien, Ah, dale. ok. Bye. Vamos a empezar con sarampión. Nosotros somos equipo número 1 y vamos a hablar ese día sobre el sarampión. Los integrantes, su persona, Jennifer Alarcón, Nancy, Catherine y Paola Aparicio. Paola. Ujú. Eh, Voy a mencionar un poco de algunos subtemas de los que hablaremos el día de ahora. Vamos a hablar un poco de la estructura del sarampión, de su historia, de su epidemiología, de sus manifestaciones clínicas, las pruebas de laboratorio, cómo se transmite, también su diagnóstico, el tratamiento que se le da, sus medidas preventivas y un poco también de la vacunación. Con respecto a la introducción, bueno, nosotros sabemos y hemos escuchado mucho del sarampión porque es una de las enfermedades más frecuentes que se dan en la infancia. Creo que la mayoría hemos tenido sarampión cuando estábamos pequeños y pues sabemos que es una enfermedad exantemática, o sea, que va a estar brominada principalmente por el exantema y que es altamente contagiosa, que se va a diseminar de persona a persona y principalmente lo hace por vía respiratoria. Eh, los programas de vacunación que se han intentado contra el sarampión han ayudado bastante porque han ayudado a disminuir en gran manera la incidencia de esta enfermedad en todos los países del mundo y en especial, pues, aún más en los desarrollados. Bueno, hablando un poco de la estructura del sarampión, el sarampión sabemos que es un virus y es un virus que pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. Eh, este virus es un virus ARN monocatenario que tiene alrededor de unos 100 a unos 300 nanómetros de diámetro. Además de esto, también consta de una nucleocápside liquidal en la que también va a estar rodeada esta misma nucleocápside por una envoltura. Y en esta envoltura se encuentran los factores de virulencia que son muy importantes para la transmisión del virus, como podemos mencionar a la hemaglutinina o la proteína H, que está responsable de la absorción del virus a la célula. Y también tenemos el otro que es la glicoproteína F o la proteína de fusión o proteína F, que es responsable de la fusión del virus con las membranas celulares del hospedador, que obviamente eso también permite la entrada del virus a la célula. Ahí podemos ver una imagen de cómo se puede observar el virus. Y con respecto al reservorio, principalmente el reservorio de este virus es humano, sus hospedadores son humanos y primates no humanos, como por ejemplo los chimpancés, los orangutanes. La dosis que necesita para infección son de 0.2 unidades por aerosilación nasal. Y la supervivencia, pues vamos a ver, mientras vayamos desarrollando el tema, que este es un virus que se transmite principalmente a través del aire, o sea, en forma como de gotas de aerosol. Entonces se va a encontrar, pues obviamente en el aire y también en superficies y en objetos contaminados, pero lo hace por corto tiempo, digamos. Dale. Bueno, hablando un poquito de la historia del sarampión, vamos a mencionar que esta enfermedad fue descubierta, las primeras epidemias de sarampión hace como 1800 años y estas primeras epidemias ocurrieron principalmente en el Imperio Romano y en el Imperio de China. Reis, que era un médico persa que vivió pues en el siglo X más o menos, para esa fecha, fue el primero en identificar al sarampión como una entidad diferente a la viruela, porque para ese entonces también existía la viruela, que hasta ahora pues ya está erradicada, ¿verdad? Durante también los siglos XVIII y XIX fue que ya se reportaron varias epidemias del sarampión ya identificado como tal. Y el primer reporte que tuvimos en América fue hecho por John Hall en Boston en 1657. Y también otro autor, el Home, en 1758, fue el primero que intentó como inmunizar, tratar de inmunizar contra el sarampión, pero utilizando una técnica similar a la variolización, porque para ese entonces estaba más que todo con los temas de la viruela y así, ¿verdad? Entonces fue el primero que intentó como inmunizar de alguna forma, utilizando una técnica similar a esa. Un estudio que fue muy importante fue el clásico estudio epidemiológico que se realizó en las Islas Faroe, que fue realizado por Panum en 1846.
Este estudio fue de vital importancia porque en este estudio se pudieron identificar que la principal vía de diseminación de esta enfermedad era por vía respiratoria de contacto de un humano con otro, y también se pudo identificar el periodo de incubación de la enfermedad, que se dice que es de aproximadamente 14 días, y también se descubrió que la infección con esta enfermedad te confiere inmunidad de por vida. Ujú. Ahora, vamos a también mencionar que algo muy importante que cuando se empezaron a descubrir como las manifestaciones clínicas de esta enfermedad fue que una de las principales manifestaciones clínicas que se pudo identificar y que es uno de los signos como principales o patognomónicos de esta enfermedad es el enantema, que este enantema también se le llama mancha de Goblet porque fue descubierto por Goblet en 1896, y es muy importante a la hora que cuando vayamos viendo lo del examen físico que esas son una de las cosas que más tenemos que identificar. Ahora, también cabe recalcar que los primeros como tal que lograron aislar el agente infeccioso fueron Enders y Peebles, y eso lo lograron hacer en 1954. Lograron aislar este virus en cultivos de células renales humanas o simianas, obviamente en un paciente que presentaba sarampión, ¿verdad? Y también demostraron que el suero de pacientes convalecientes tiene como esa capacidad de neutralizar el efecto citopático del virus. ¿Y esto por qué fue importante? Pues esto fue importante porque obviamente el hecho de poder aislar el virus como tal en un cultivo propició que se diera el desarrollo de la vacuna. Además de ver cómo se adaptaba en la hora de cultivar el virus, ver también su adaptación para el crecimiento, también cómo se atenuaba en un cultivo tisular más que todo en embriones de pollo. Entonces, esto fue un gran paso realmente muy importante también para el desarrollo de la vacuna, el hecho de que se pudiera aislar como tal este virus en los cultivos. Y ya luego, después de varios ensayos clínicos, eh, si querés pasar la presentación, creo que ya estoy en la otra. Ajá. Y luego ya de varios ensayos clínicos que fueron, por ejemplo, desde 1958 hasta 1962, fue que ya se empezaron a obtener a partir de eso, pues vacunas de sarampión que ya eran crecidas en cultivos tisulares, tanto vacunas inactivadas como atenuadas, que estas pudieron estar disponibles como para su uso general hasta el año aproximadamente 1963. Y ya luego, en 1965, ya empezaron como las campañas nacionales de vacunación, que estas iniciaron principalmente en Estados Unidos y después, pues, posteriormente en todo el mundo se fueron realizando estas campañas. Dale. Ahora, para hablar un poquito de la epidemiología de El Salvador, primero voy a mencionar un poco como de la epidemiología en todo el mundo. De acuerdo a la OMS, antes de que se pusiera como en marcha un programa que fue muy importante, que es el programa amplificado de inmunizaciones durante los 60, se reportaban muchísimos casos de sarampión, alrededor de 130 millones de casos, que estos obviamente daban muchas muertes, también alrededor de 30 millones de muertes anualmente. Después de que ya se introdujo este programa, ya como por ejemplo durante los años 90 ya esto se redujo de forma drástica, hubieron alrededor de 29 millones de casos de enfermedad, y las muertes también se redujeron, alrededor de 880,000 muertes. Dale. Ah, no. Sí, ahí está bien. A pesar de la disponibilidad que tenía esta vacuna de sarampión, a pesar de que estaba disponible y que se empezaba a tener en la mayoría de lugares del mundo, igual siempre el sarampión seguía representando un 5% de la mortalidad global de todas las causas de muerte en los niños, principalmente como la población más afectada de esto eran los lactantes de 4 a 12 meses de edad. ¿Y esto por qué? O sea, a pesar de que existía la vacuna y que ya se estaban empezando a inmunizar, el sarampión es una enfermedad que es altamente contagiosa por vía respiratoria. Entonces, en pacientes o en poblaciones que eran extremadamente susceptibles, era muy fácil que hubiera un brote, a pesar de que pues ya tenemos o ya se empezaban a poner las vacunas, ¿verdad? Y también lo que pasa es que la erradicación como completa del sarampión requiere un 95% de la cobertura, de cobertura con vacuna, y que ésta sea 100% efectiva. Y pues en las condiciones como óptimas de preparación, de conservación y aplicación de esta vacuna, pues las vacunas disponibles tienen una eficacia nada más de un 95%. De tal manera que con esta eficacia de un 95%, con esta cobertura de un 95%, pues solo brindan aproximadamente un 90% de protección. Entonces dejan un 10% pues de susceptibilidad, ¿verdad?
y a este 10% que se deja de susceptibilidad es a donde se puede dar como un brote, y es por eso es que no se ha dado como completamente la erradicación completa, digamos, de la enfermedad, ¿verdad? Y ahora, ya puedes pasarla. Ahora, con respecto a un poco a cómo ha sido esto de las campañas de vacunación, etcétera, y la enfermedad en nuestro país, pues nuestro país como tal adoptó alrededor de 1990 el compromiso de eliminar el sarampión, al igual que todos los demás países de las regiones de América. Y también a la vez, aproximadamente como en el 2003, asumió el compromiso de eliminar la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, porque estas pues son enfermedades que, si recordamos igual, son enfermedades respiratorias que incluso a veces pueden llegar a parecerse demasiado. Entonces, la vacuna del sarampión, pero la vacuna del sarampión monovalente se aplicó en nuestro país desde 1962 hasta 1965. Ya en 1966 se empezó a aplicar la triple viral, y que esta se introdujo en el programa de Escuela Saludable y pues posteriormente se introdujo al esquema regular, ¿verdad? Mientras que estaba la otra vacuna, que era que es la doble viral, la SR, que se introdujo después de 1996, pero para ese entonces estaba más que todo para las campañas en adolescentes. Ahora, con respecto a cómo ha sido la vacunación en nuestro país, pues se aplican las estrategias de vacunación, tanto la del puesto al día como el seguimiento, también la vigilancia epidemiológica integrada de lo que es sarampión y rubiola, las definiciones de los casos, los indicadores de calidad de esta vigilancia, que todo esto ha sido recomendado por la OPS. Y también cabe mencionar que desde aproximadamente como el año 1992 hasta el 2009, el sistema de vigilancia que se manejaba para ese entonces se llamaba como Sistema Mecánico de Vigilancia Epidemiológica, que igual era recomendado por la OPS, y este era para la eliminación del sarampión, ¿verdad? Que sus siglas eran MES-ISIS, y a partir del año 2010 se puso en marcha otro sistema, que era el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica Nacional de El Salvador, que se llama como VIEPES, y es el que tenemos todavía actualmente. Ahora, con respecto a todos estos sistemas y a los programas que mencioné anteriormente, que se puso en marcha el programa amplificado de las inmunizaciones, como mencionaba, se puso en marcha durante la década de los 60, aproximadamente en 1976, y este es muy importante porque, bueno, al principio, digamos como en nuestra cadena nacional, teníamos aproximadamente, para ese año en que empezó este programa amplificado de inmunizaciones, teníamos aproximadamente 7 antígenos, entre los que pues podemos mencionar a la difteria, a la tosferina, al tétanos, a la poliomielitis, sarampión, BCG, y pues para ese entonces estaba la viruela, entonces también para la viruela. Y ya esto obviamente ha ido progresando, hasta que, por ejemplo, en el 2017 ya teníamos alrededor de 15 antígenos, entre los que podemos mencionar igual los mismos que ya estaban antes, de la tosferina, la difteria, el tétanos, la poliomielitis, sarampión, BCG, pero también se agregaron otros como el rotavirus, como la hemófilos influenza de tipo B, la fiebre amarilla, la rabia, el neumococo, la parotiditis, también se agregó la rubiola, que es de la que estamos hablando, que también se parece mucho a sarampión. Y pues obviamente esto creció con respecto a los años de este programa, que fue muy importante para como ayudar con la inmunización del sarampión en todo el mundo. A lo largo de los 34 años que hubieron de existencia de este programa amplificado de inmunizaciones, se realizaron alrededor de 7 campañas nacionales contra sarampión, en las cuales se logró vacunar aproximadamente 25 cohortes, tanto de hombres como mujeres. Entonces, de todos estos hombres y mujeres que se lograron vacunar, la mayoría o casi todos de ellos tenían por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Y al menos 40 de ellos tenían la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. Bueno, de la vacuna del antígeno de la sarampión y la rubiola. Por ejemplo, cabe mencionar que según las gráficas que estaban en los lineamientos del sarampión y la rubiola, ¿verdad?, en nuestro país, aproximadamente del año como el 2012 al 2016, el promedio de la cobertura de vacunación con la triple viral con la CPR, al menos la primera dosis en los niños de 1 año, era de 94.04%.
y la segunda dosis con esta misma triple viral CPR en niños de 4 años es del 87.9%, lo que pues nos evidencia que ha habido una protección adecuada en los niños menores de 5 años. Eh, si querés puedes seguir. Ahora, eso que nos hace pensar que pues de alguna forma la vigilancia epidemiológica del sarampión junto con la rubiola y pues también el síndrome de la rubiola congénita a lo largo del tiempo ha demostrado haber cumplido con las normativas de vigilancia y también con los estándares de calidad. Y como resultado de todas las estrategias que acabamos de mencionar, de todas estas estrategias conjuntas, el sarampión ha descendido progresivamente hasta 1998, que fue el último caso confirmado autóctono en nuestro país, que ese fue confirmado en un lugar que se llama San Antonio Pajonal, en el departamento de Santa Ana. Pero a partir de ahí, pues han transcurrido más de 22 años en los que no han habido casos confirmados autóctonos en nuestro país. Como podemos ver en la gráfica, esa es la gráfica lo que nos está mostrando, es la tasa de notificación de los casos sospechosos, que si bien vemos desde el año 2012 hasta el año 2016, pues también han ido disminuyendo. Y esos han sido nada más casos sospechosos. Como mencionaba, casos confirmados autóctonos como tal en nuestro país ya no han habido. Gracias. Va a seguir mi compañera. Para continuar, vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de transmisión del sarampión. Como ya lo había mencionado mi compañera, el sarampión es un virus que es altamente contagioso. Su principal vía de entrada es a través de la vía respiratoria, sin embargo, existen estudios que demuestran que también puede entrar a través de las conjuntivas. Vamos a ver que el sarampión puede ser adquirido a través de pequeñas gotitas de aerosoles que quedan suspendidas en el aire cuando una persona infectada tose, ríe o incluso el simple hecho de hablar ya expone, ¿verdad?, a estas pequeñas gotitas. También cabe destacar que se menciona que algo que tenemos que tener en cuenta es de que la persona que está infectada con el virus del sarampión puede transmitir el virus incluso 3 días antes y hasta 4 a 6 días después que se presente el exantema, que es como donde ya se da a conocer la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ante eso se recomienda tener esta prevención y también se menciona que en algunos casos, vamos a ver que se menciona que en algunos casos estas gotitas pueden quedar suspendidas, incluso durar hasta 1 hora posterior que la persona infectada con el virus abandone la habitación. Entonces vamos a ver que a través de este mecanismo se han registrado algunas infecciones que pueden ser en aeropuertos, incluso en áreas hospitalarias, incluso centros escolares. Entonces por eso tenemos que ver que en estas áreas donde se tiene que tener más prevención, ¿verdad? Siguiente. Hablando un poco sobre las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la enfermedad de sarampión es una enfermedad que se va a caracterizar por presentar fiebre, tos, coriza. Vamos a ver que presenta lo característico, lo patognomónico de esta infección, que son las manchas de Koplik, y también se presenta lo que son conjuntivitis. Ahora, pero hablando un poco sobre cómo va evolucionando la enfermedad, hablando de días, vamos a ver que el paciente generalmente va después de un periodo de 8 a 12 días, que es el periodo de incubación del virus, que este va a variar dependiendo de la literatura, ¿verdad? Vamos a ver que después de este periodo de incubación, el paciente va a empezar con pequeñas febrículas, las cuales van a ir aumentando de intensidad conforme pase el tiempo. Estas febrículas van a ser acompañadas por conjuntivitis, que va a estar también característico es que va a tener fotofobia, va a tener también coriza, que generalmente la coriza lo describen como la inflamación de las mucosas nasales, lo cual va a predisponer al paciente que presente rinorrea, ¿verdad? Y también vamos a ver que conforme avanza la enfermedad, el paciente va a presentar tos persistente y va a llegar a un punto en que este ya va a presentar las manchas de Koplik, que es el signo característico, ¿va? Generalmente estas manchas se van a presentar en lo que es la parte interna de las mejillas, pero estas se pueden extender hacia las encías, incluso se menciona que los labios y el paladar. Y en algunos casos también se menciona que hay estudios que han puesto de evidencia que algunos pacientes presentan incluso en la mucosa vaginal. Vamos a ver que estas manchas de Koplik lo manifiestan
como son pequeñas lesiones que tienen una base eritematosa y tienen un centro que es circular, que es generalmente de color blanco a azulado, lo mencionan. Y en los lineamientos también lo mencionan, lo caracterizan como que es un grano de sal en una base eritematosa. Ahora, vamos a ver que estas manchas de Kopling generalmente van a aparecer de 1 a 4 días antes que se presente el exantema generalizado. Y vamos a ver que en cuanto se presenta el exantema generalizado, de 2 a 4 días previos, los síntomas van a intensificarse. Y vamos a ver que cuando ya el paciente presenta el exantema generalizado, los síntomas van a ir remitiendo. Y este exantema se va a caracterizar debido a que este va a iniciar o se va a presentar en el área de la frente, que después se va a ir movilizando en el área posterior de las orejas y va a alcanzar hasta la parte alta del cuello, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estudios han identificado que la evolución de este exantema va a ser cefalocaudal, es decir, que principalmente el paciente va a presentar en el área del rostro y posteriormente va a ir descendiendo, va a empezar a presentar el exantema en tórax, en las extremidades, incluso se describe que en un 50% de los casos también se puede presentar ese exantema en lo que es las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Ahora, cabe destacar que este exantema se menciona que puede durar hasta 7 días, pero este exantema puede progresar y convertirse en unas lesiones que van a ser con descamación fina, se mencionaba. En cuanto a las manifestaciones, vamos a ver que el síntoma que va a durar más en toda la enfermedad va a ser la tos, debido a que se menciona que la tos puede durar hasta 10 días. Y por último tenemos la fase que es la de convalescencia, que el MinSal lo menciona que son alrededor de 3 meses en los cuales el paciente va a tener su sistema inmune debilitado. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos la infección modificada por sarampión. Esto generalmente va a presentarse en las personas que tienen anticuerpos, que realmente adquirieron los anticuerpos de forma pasiva, esto generalmente en los lactantes, ¿verdad? También personas que han recibido hemoderivados. También vamos a ver que estos pueden presentar la enfermedad subclínica, es decir, que pueden presentar el exantema, pero esto va a ser inespecífico y generalmente estas personas no van a desarrollar como tal toda la sintomatología y si la llegan a desarrollar va a ser leve. Igualmente se menciona en las personas que han sido vacunadas que pueden llegar a presentar reacciones adversas, que generalmente en el libro de enfermedades transmisibles lo dice de que que puede presentar fiebre de 39 grados, incluso de 5 hasta 12 días posterior que se recibió la primera dosis de vacuna. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la exploración física de un caso de paciente sospechoso, como ya lo habíamos mencionado, mi compañera mencionó de que generalmente esta es una enfermedad que casi ya no se ve, ¿verdad? Sin embargo, sí se menciona en los lineamientos de la atención integral a los niños menores de 10 años, en los cuales se recalca que si estamos ante la presencia de un niño o niña de 29 a menor de 5 años que presente fiebre y erupción cutánea generalizada con alguno de los siguientes síntomas que ya habíamos mencionado, que son la tos, coriza o conjuntivitis, ya se debe catalogar como un caso sospechoso de sarampión o rubiola, ¿verdad? Ante este caso se tiene que realizar un examen físico exhaustivo en los cuales tenemos que hacer una Nancy, importante. ¿Hola? ya solo les queda 5 minutos. Ok. Entonces, para hablar un poquito más así, tenemos que verificar sobre todo las manchas de Kopling, ¿verdad? Que es como lo más característico de la enfermedad. Ya, Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera. Bueno, Bueno, después con el diagnóstico, pues en realidad la clave para el diagnóstico consiste sobre todo en considerar en cualquier paciente que presente lo que son las erupciones maculopapulares generalizadas y la fiebre. Entonces, el índice de sospecha se debe de elevar sobre todo si el paciente presenta ya sea la tos, rinitis, conjuntivitis, y si en el área de donde se presenta se está produciendo la transmisión del virus del sarampión, o si el paciente ha realizado viajes al extranjero o ha tenido relación con viajeros internacionales.
Aunque ya había mencionado que las manchas de Kopling se consideran patognomónicas, su ausencia no excluye el diagnóstico. Entonces, las pruebas de laboratorio estándar para el sarampión en un ensayo de anticuerpos, es un ensayo de anticuerpos IgM contra el sarampión en una sola muestra de suero, aunque también puede ser por el líquido de la boca con presencia de IgM, que se considera confirmatoria diagnóstica de esta infección aguda. También, sin embargo, durante los 3 primeros días del exantema hay hasta un 25% de los casos que pueden llegar a no presentar esta IgM detectable. Entonces aquí lo que se debe hacer es repetir la prueba si el exantema y la fiebre llegan a persistir por más de 3 días. También se puede, si puedes pasar la diapositiva. También se puede hacer exámenes por medio de orina, exudados faringeos, muestras de sangre que pueden ser enviados para cultivo de virus. También para la detección de ARN viral mediante la reacción de cadena polimerasa con transcriptasa inversa. Siguiente. Ya respecto al tratamiento, pues en realidad no existe un tratamiento específico para el sarampión, pero se pueden tomar medidas preventivas para pues, proteger a las personas que son vulnerables a este virus. Y en estas entra lo que es la vacunación tras la exposición, que pues esto se puede administrar la vacuna contra el sarampión a las personas que no están inmunizadas, incluidos aquí lo que son los bebés, dentro de las 72 horas que ha ocurrido la exposición del virus del sarampión para que pues, de alguna forma lo proteja contra la enfermedad. Y aunque la enfermedad se llegue a manifestar, pues suelen tener los síntomas más leves y duran menos tiempo. Ya con la inmunoglobulina sérica, pues aquí se aplica sobre todo en las mujeres embarazadas, bebés y personas que presentan sistema inmunitario debilitado, ya que están expuestos al virus, pueden recibir una inyección de proteínas o anticuerpos, que es esta inmunoglobulina sérica, y cuando se administra dentro de los 6 días tras la exposición al virus, estos anticuerpos pueden prevenir el sarampión y ayudar a que los síntomas pues, sean menos graves. Siguiente. Y pues también se pueden tomar tratamiento en base, pues sobre todo para tratar lo que es la sintomatología. Pues si el paciente presenta fiebre alta, pues se pueden dar antitérmicos, ya sea paracetamol o ibuprofeno. En la hidratación, más que todo en los niños pequeños, es recomendable pues mantenerlo bien hidratado, ofreciendo líquidos con frecuencia. Y pues sobre todo vitamina A, que pueden ser 50.000 unidades internacionales en lactantes menores de 6 meses, 100.000 unidades internacionales lactantes de 6 a 11 meses y 200.000 unidades internacionales a niños y niñas de 12 meses en adelante. Siguiente. Continúa mi compañera. Bueno, continuando con las medidas preventivas, tenemos que el MinSal da unas medidas generales, ¿verdad? Como el lavado de manos, menciona también que el uso de mascarillas al estar en personas que sean sospechosos, también el aislamiento y nada más. Y tenemos la vacuna que, bueno, en nuestro esquema de vacunación tenemos que a los niños de 12 meses se les va a aplicar la triple viral. Se les va a poner la segunda dosis de 15 a 18 meses y vamos a tener que se va a aplicar la SR en los grupos de riesgo. Que los grupos de riesgo, como ya mencionaban, van a ser gentes que pueden trabajar en aeropuertos, que trabajan en el ámbito de la salud, turistas, personas que trabajen en empresas con pasajeros y tenemos que estas vacunas, como ya lo mencionaban, van a dar el 95% de la protección. Y la respuesta máxima se va a producir de 6 a 8 semanas después de la aplicación. Aquí tenemos un poco sobre los componentes y la presentación. Tenemos que esta es una vacuna de virus vivos atenuados. Las presentaciones van a ser frascos de vidrio que se van a reconstituir con solventes. También
las dosis y sitios de aplicación. Bueno, la dosis va a depender si se aplica la triple viral o la SR. Y el sitio de aplicación va a ser el músculo deltoides en el área subcutánea. Y también, como lo mencionaban anteriormente, la eficacia y duración va a ser de por vida con una eficacia del 95%. Y pues como conclusión, pues sabemos que el sarampión es una enfermedad altamente infecciosa, que ahora pues ya contamos con mecanismos diagnósticos que nos ayudan a realizar pues ya sea un diagnóstico clínico o un diagnóstico por laboratorio. Y pues se debe aplicar a niños en sus 15 a 18 meses y en personas de alto riesgo. Y eso sería todo. Muy bien. Dejen de compartir pantalla. Tengan cuidado con los tiempos, oyen, por favor. Acuérdense del sarampión, que ya está erradicado prácticamente en El Salvador. Hace, como ustedes mismos lo dicen, hace 20 y pico de años que no se ve un caso autóctono, ¿verdad? Y no creo que a ustedes les haya dado de pequeños. A lo sumo lo que les ha dado es la varicela. Sarampión no, gracias a la vacunación, ¿verdad? Entonces apréndanse vacunas, los signos y síntomas, ¿verdad? Tratamiento. Acuérdense bien de todo eso, por favor. Y no podemos seguir más porque nos faltan 2 equipos más. ¿Quién sigue? Nosotros, doctor, el grupo 2. Va, Con Edwin. escarlatina. Va, dale. Doctora, buenas Hola. tardes. Disculpe, fíjese Va, que... espérame, Karen, después. Ahorita Va. vamos con las presentaciones. Al final ahí me dicen hasta sus pecados. ¿Estamos? Ok, vamos a comenzar. Bien, buenas tardes, doctora y compañeros. Prosiguiendo con las exposiciones, nosotros vamos a hablar sobre la escarlatina. Permítanme, lo voy a pasar. Los integrantes, Aparicio Guatemala, Araniva Eduardo, mi persona, Wilfredo Arevalo y Arias Mariela Carolina. Bien, como introducción, presentándose con frecuencia en niños de 5 a 10 años de edad, la escarlatina, o también conocida anteriormente como fiebre escarlata, es una infección leve de la vía respiratoria superior asociada a un exantema característico, siendo causada por un Streptococcus del grupo A. Cuando nos referimos a los Streptococcus del grupo A, podemos también encontrarlos con el nombre de Streptococcus pyogenes. Estos van a ser característicos por causar diferentes enfermedades como la faringitis, la amigdalitis, como tal, una faringoamigdalitis, el impétigo, que muchos tal vez lo habrán visto, que es cuando le salen pequeñas placas a los bebés o a los niños pequeños en el área maxilar, ¿verdad? Por debajo de los labios. Y también puede generar complicaciones, ¿verdad? Como una fiebre reumática o una cardiopatía reumática. El diagnóstico clínico de esta enfermedad como tal, de la escarlatina, es a través de los signos y síntomas, como por ejemplo el exantema, dolor abdominal, náuseas, vómitos, amigdalitis y faringitis, que los vamos a abordar más a fondo más adelante, además de una correcta anamnesis. Nuestros objetivos, nosotros vamos a describir los hallazgos clínicos de la escarlatina con su respectivo manejo terapéutico y específicamente vamos a conocer los antecedentes de la enfermedad, así como su epidemiología. Vamos a determinar las manifestaciones clínicas de la escarlatina, establecer los exámenes de laboratorio y de gabinete necesarios para el diagnóstico y explicar las medidas preventivas de la enfermedad, así como también el tratamiento oportuno. Bien, con los antecedentes, si nos remontamos a Atenas en el año 430 a.C., esta enfermedad es descrita como una escarlatina maligna, aunque no hay certeza de que esta enfermedad fuera conocida en la antigüedad clásica.
Es decir, existen registros de que había fiebre escarlata o esta escarlatina maligna por todas las complicaciones y porque como no había tratamiento, progresaba y dejaba secuelas, entonces por eso era conocida como maligna, ¿verdad? Si avanzamos un poco más en el tiempo, en la Edad Media, que es comprendida desde el siglo V hasta el siglo XV, la escarlatina se asociaba a morbilli, que como notamos en la exposición pasada, en esta época era relacionada a sarampión. Es por eso que se conocía esto, pero no era como tal, ¿verdad? La escarlatina, sino que se consideraba, ¿verdad? Parte de, pero fue una descripción bastante inespecífica, por lo cual la literatura no la engloba como tal. Sin embargo, avanzando un poco más en el tiempo, en el siglo XVI, el médico Gian Filippo describe clínicamente la escarlatina por primera vez, llamándola Rosalía o Rosania. Y en el siglo XVII, el médico Thomas Sydenham, un médico británico, va a individualizar definitivamente la enfermedad a la que designó como febris escarlatinae o escarlatina, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad? En el siglo XXI, se reconoce ya como tal una infección bacteriana provocada por el Streptococcus del grupo A, o Streptococcus pyogenes, que se manifiesta con exantema, fiebre, en ocasiones amigdalitis y faringitis. Cabe recalcar que este Streptococcus como mencioné anteriormente, va a ser causante de muchas enfermedades y tiene un mecanismo de acción o mecanismo de transmisión, perdón, sumamente sencillo. Se puede transmitir por las secreciones nasales, por tos. También se describe que puede ser por las lesiones dérmicas, de lesiones cutáneas de una persona infectada, o incluso también puede ser causada de forma vertical de la madre al hijo, ¿verdad? Es por eso que es importante establecer un diagnóstico oportuno de esta enfermedad, porque si no se hace así, puede avanzar a ciertas complicaciones que son bastante graves, ¿verdad? Con respecto a la epidemiología, Harrison nos describe que en todo el mundo las infecciones por la bacteria estreptocócica y sus secuelas, como lo son la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, van a contribuir a unos 500,000 decesos por año. Pero siendo más específicos en el tema que nos estamos refiriendo ahora, la escarlatina, se ha vuelto menos frecuente en los últimos años, aunque recientemente se ha evidenciado brotes en China y Reino Unido, pero no se ha descrito evidencia en América o en Centroamérica como tal. Y a continuación sigue mi compañero con las manifestaciones clínicas. Buenas tardes. Continuando con las manifestaciones, primero aclarar de que estas se manifiestan principalmente en la faringe y manifestaciones dermatológicas. Y para que estas manifestaciones, principalmente las dermatológicas, se den, es necesario que haya presencia de un estreptococcus grupo A, específicamente de sus exotoxinas virógenas, que son las encargadas de realizar estas manifestaciones. El exantema de la escarlatina, esta se va a manifestar en un promedio de 24 a 48 horas. Esta no solo se limita a una área del cuerpo, sino que tiende a ser generalizada, priorizando pliegues y extremidades. Además de ello, se puede observar que puede llegar a presentar al cabo de 4 o 3 días descamaciones. Primero se da un periodo en el que la principal manifestación es el exantema. Luego de ese periodo de días, el exantema suele disminuir y es donde aparecen las descamaciones, también de forma generalizada, priorizando las extremidades y los pliegues. Dale la siguiente, por favor. La exploración clínica es importante, ya que además de realizar la exploración de la faringe, principalmente va a ser una exploración o una inspección para poder evaluar la extensión del exantema, que como ya había mencionado, puede presentarse en todo el cuerpo, como se ve en la imagen A, que es un paciente que
alrededor de 24 horas de presentar el inicio de los síntomas, cuyo exantema no se limita a un área, sino que se presenta desde la cara, alrededor de la boca, el tórax, extremidades, prácticamente todo el cuerpo. Otro aspecto que se puede presentar al momento de hacer la inspección física es que la piel tiende a estar áspera o deshidratada. Y otro dato muy importante es el hallazgo en la lengua, que este va a dar una característica muy particular de la escarlatina, que es una lengua aframbuesada. En la imagen B se puede observar una lengua con las pupilas aumentadas de tamaño y con una coloración blanquecina, que esa corresponde a una evolución de 24 horas de manifestar del inicio de la manifestación. En la imagen C, ya aquí sí el aspecto frambuesado es mucho más notorio y corresponde a un paciente con una evolución de 2 días. Es importante todas estas manifestaciones, ya que de forma típica la escarlatina no es difícil de diagnosticar. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que las formas leves o que no presentan muchas manifestaciones, más a hallazgos faringios equívocos, esto puede confundir el diagnóstico. Y a veces se puede confundir con exantemas virales, exantemas relacionados a efectos adversos de fármacos o incluso enfermedad de Kawasaki. Por ello que es importante al momento de historiar al paciente preguntar si ha tenido exposiciones recientes a estreptococos de grupo A para poder tener un diagnóstico más claro. Para terminar, la exploración faríngea se va a observar que esta se encuentra enrojecida. Las amígdalas suelen estar aumentadas de tamaño y a veces puede haber exudado blanco, grisáceo o amarillento. También puede haber petequias o lesiones, que se les conoce como petequias en rosquillas, que se encuentran en el velo del paladar y en la faringe posterior. Y en ocasiones también la úvula puede estar enrojecida y tumefacta. Gracias. Bien, para continuar con los exámenes de laboratorio de gabinete, como mi compañero había mencionado, el diagnóstico de la escarlatina no es tan complicado como parece, pero siempre que podamos debemos mandar pruebas de exámenes para poder consolidar el diagnóstico. El gold estándar en la escarlatina es el cultivo de exudado faríngeo. Esta tiene la característica de que tiene una sensibilidad del 90% para detectar la presencia de estreptococos del grupo A beta hemolíticos. Siempre que sospechemos que un paciente pediátrico tenga la sospecha de diagnóstico de escarlatina, se le tiene que mandar exudado faríngeo, si es que los hay, ¿verdad? Si hay el recurso. La literatura nos hace unas recomendaciones para tomar el exudado de la faringe. Tenemos que tomar el hisopo y siempre tenemos que rozar vigorosamente la faringe posterior y las amígdalas. En ciertas ocasiones las amígdalas van a presentar un exudado, como mi compañero ya había mencionado, de un color amarillento, blanco o grisáceo. Aquí es donde tenemos que hacer un mayor énfasis en poder retirar con el hisopo esa secreción. Otra característica es que el hisopo sí o sí tiene que ser de algodón o de dacrón, pero no de otro material. Al momento de realizar el examen, tenemos que tener una adecuada iluminación para saber qué es lo que estamos raspando. Y por último, que tenemos que tener cuidado con no contaminar el hisopo, que esto puede ser cuando lo vamos a retirar, que puede tocar los labios, la lengua y la mucosa bucal. Por eso hay que ser bien minuciosos al momento de tomarlo. Siguiente, por favor. Después tenemos a la prueba rápida de antígenos, que esta básicamente lo que nos permite hacer es realizar un diagnóstico más rápido y poder dar un tratamiento con antibióticos mucho más rápido, a diferencia del exudado faríngeo.
Pero el exudado faríngeo, como ya había mencionado anteriormente, ese sí tiene una sensibilidad del 90%. En cambio, esta prueba rápida de antígenos tiene una sensibilidad del 70 al 90% y una especificidad del 95%. Entre las pruebas para detectar anticuerpos contra estreptococos beta hemolíticos del grupo A, tenemos a la inmunoaglutinación con látex y la enzimo inmunoanálisis por absorción, que es en el caso de ELISA. Aquí solo no está indicado en casos de enfermedad aguda. Solo la vamos a utilizar cuando veamos que haya un compromiso en el paciente y que puedan haber complicaciones como la fiebre reumática o una glomerulonefritis. Siguiente, por favor. Y por último tenemos, en cuanto a los exámenes de laboratorios, a la biometría hemática. Esta nos ayuda más que nada para confirmar el diagnóstico en las primeras semanas. Y hay una característica del hemograma y es que vamos a encontrar un aumento de los glóbulos rojos de hasta 12.000 a 16.000 por milímetro cúbico. Y vamos a tener un diferencial de un 95% de linfocitos polimorfonucleares. En la segunda semana del aparecimiento de los signos y síntomas podemos presentar eosinofilia hasta el 20%. Pero lo más importante aquí de todos estos 3 exámenes es que mandemos el exudado faríngeo siempre que tengamos y dispongamos del recurso. Siguiente. Continuando con las medidas preventivas, bueno, si bien no existe una vacuna específica para prevenir la escarlatina, hay ciertas medidas que se pueden practicar para protegerse y proteger a los demás, especialmente a los niños que son los más vulnerables en este tipo de enfermedades. Entre ellas, la mejor manera para prevenir el contagio es lavándose las manos con agua y jabón de manera frecuente. También, si el niño presenta síntomas de resfriado, puede ser un caso sospechoso de escarlatina, por lo que se debe aislar de los demás y también mantener su cepillo de dientes, su vaso o sus utensilios para comer separados del resto de la familia para que no haya más contagios. También, especialmente en los niños, se debe lavar los objetos con los que ellos juegan con agua caliente y jabón para desinfectarlos. También se debe practicar las medidas de higiene como lavarse las manos con agua y con jabón después de toser o estornudar, también antes de preparar alimentos o de comer. También se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o cuando estornude. También el uso de mascarillas es muy adecuado para este tipo de enfermedades. Y también se puede utilizar el alcohol líquido si en algún dado caso no tiene agua o jabón para lavarse en ese momento. Pásala, por favor. Con respecto al tratamiento, como mencionaba, no hay una vacuna que previene, pero sí hay un tratamiento de elección que es la penicilina B o la fenoximetilpenicilina. Esta de 25 a 50 miligramos por kilogramo día, vía oral en 2 dosis durante 7 a 10 días. Con una dosis estándar, bueno, si el niño pesa menos de 27 kilogramos de peso, se puede administrar 250 miligramos cada 12 horas. Y si pesa mayor de 27 kilogramos, se puede administrar de 50 miligramos cada 12 horas. También como una manera alternativa se puede utilizar la amoxicilina de 40 a 50 miligramos kilogramo día por vía oral durante 7 a 10 días y se da en 2 pautas. La primera serían 2 dosis por día con un máximo de 50 miligramos por dosis y la otra es de una dosis al día con un máximo de 1 miligramo por dosis.
También se recomienda mantener la duración de 10 días cuando el objetivo de asegurar la erradicación microbiológica sea relevante, como por ejemplo en casos de que la escarlatina sea de repetición, también cuando haya un brote familiar o cuando estén en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que conviven con enfermos, ya sea con antecedentes de una fiebre reumática o están inmunodeprimidos. En caso de que el paciente no tolere la vía oral, se puede recomendar también la penicilina G benzatínica intramuscular en una única dosis. Y también en caso de que el paciente tenga alguna reacción alérgica a la penicilina, se puede administrar la acitromicina, 20 miligramos por kilogramo al día, vía oral. Pásalo, por favor. Y bueno, para ir concluyendo, la escarlatina es una enfermedad eruptiva que se da más que todo en la niñez. También puede ser, también se da en el adulto, pero es más frecuente en los niños. Y a pesar de que ha estado erradicada en este último tiempo, también es de hacer énfasis en las medidas preventivas para que siga erradicada esta enfermedad. Gracias. Está bien. Preguntas, por favor, de los compañeros. Ninguna. Mire, pues yo sí, fíjense al grupo. Para comenzar, ¿cómo es el exantema? Activen sus pantallas, por favor. El periodo de incubación, ¿cuál es? Alrededor de las primeras 24 a 48 horas. Ajá, la sintomatología, ¿cómo comienza? Comienza con fiebre. ¿Cómo es el exantema? ¿Es centrípeta? ¿Cómo es? ¿Cómo comienza? Yo estaba leyendo que, como se conoce también como fiebre escarlata como tal, ¿verdad? Así es. El inicio es de una fiebre súbita que dura aproximadamente, bueno, que alcanza sus picos del segundo al tercer día y puede durar hasta 5 días. Y el exantema se caracteriza por tener una piel áspera. Algunos se describe como, no sé si está bien correcto, pero como tocar un pato, algo así. La describía bien áspera el exantema. Y que comúnmente iniciaba en regiones que estaban cubiertas, por ejemplo en tórax y en cuello. Y después, como mencionaba mi compañero, conforme progresaba la enfermedad, iban avanzando o progresando hasta las extremidades. Sí, pero una característica es que respeta la cara. En la cara lo único que se te hacen son chapitas y se ven las fotos de los niños con escarlatina. Lo que tienen son chapitas nada más, ¿verdad? Y la lengua de frambuesa, así como que fuera una fresa, se les ve roja, 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 y con petequias, ¿verdad? Doctora, solo para agregar eso que menciona usted, que respeta parte de la cara, de hecho este surco nasofaringeo y la área bucal, a eso se le conoce como la fascia o el triángulo de Filatov. Y otra característica también es la línea de Pastia, que básicamente el exantema se va a hacer mucho más rojo en las áreas de pliegue, por ejemplo, en las axilas, en los codos y en la zona inguinal. Eso no me lo pusieron en la presentación, pero sí, exactamente, eso también tiene mucho, o sea, es característico de esa enfermedad, ¿verdad? Y el tratamiento, acuérdense, bueno, el agente etiológico, ¿cuál es? Streptococcus beta hemolítico. Así es el estreptococo. Entonces, ¿qué le pega? ¿Cuál es el tratamiento? La penicilina. Penicilina.
Vean, una benzatínica de un solo trancazo ya estuvo. Ahí dieron ustedes varias opciones, pero generalmente nosotros aquí me llegan muchachitos, no es alérgico a la penicilina, le meto penicilina y ya estuvo a 50,000 por kilo, ¿verdad? Nada más. Medidas preventivas. Bueno, como mencionábamos, el lavado de manos, que es lo principal para protegerse. También... ¿Cómo se transmite? ¿Por las manos? No, por oral. secreciones. ¿Por qué? Por vía aérea, por secreciones. Ajá, por gotitas. Ajá, entonces es recomendado estarse lavando las manos frecuentemente. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver las manos con si es por el aire? Bueno, para no si no vas a usar mejor mascarilla o medio apartar a los muchachitos. Bueno, y en este caso mejor ¿vacunamos o no hay vacuna? ¿Hay vacuna o no hay vacuna? No. Actualmente no hay vacuna para eso. Así es, pero está bastante controlada. Doctora, Ajá. Con las medidas preventivas también se dice que es recomendable el apartar los cepillos de dientes, todo lo que el niño ocupe, ¿verdad? De la familia. Cabal, eso es lo principal. Ajá, ¿qué pasó ahí? También otra medida preventiva que yo había leído, porque esto como es una enfermedad más que nada en el área preescolar o escolar, cuando tenemos a un niño con esta patología, lo ideal es no mandarlo a la escuela. A la escuela, aislamiento, así es. Porque eso propaga más la enfermedad y hace que los niños puedan llegar a presentar hasta complicaciones como la glomerulonefritis o la fiebre reumática. A eso quería llegar yo. ¿Cuáles son las complicaciones de una escarlatina maltratada? Lo acabas de decir tú. ¿Cuál es? La fiebre reumática, ¿verdad? Que ya de adulto, acuérdense que lo desarrollan el adulto tiene problemas cardiovasculares y toca estarles inyectando penicilina una vez al mes para prevenir, ¿verdad? Entonces mejor tratémoslo desde pequeños, ¿verdad? Y por último, dicen que, o sea, es más que todo en niños, pero ¿en qué grupo etario de los niños? ¿Desde recién nacidos o en qué edad es más frecuente? Mencionaba que era menor de 10 años, de entre 5 a 10 años. Muy bien. Bueno, niños, los felicito. Está muy bonito. Sobre todo me gustó que le pusieran la fuente a todas las diapositivas. Lo felicito. Bueno, equipo 3, pasa por favor. Solo que yo también le voy a ayudar a compartir a ellos, doctora. Vaya, hijo, no hay problema. Equipo 3. Buenas tardes, doctora, y todos. Yo voy a comenzar. Bueno, siguiente, por favor. Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a hablar acerca de la enfermedad de Kawasaki. Kawasaki. En la introducción, bueno, las enfermedades exantémicas de la infancia son muy comunes. Esto debido a que la mayoría de las enfermedades que comprenden esta clasificación tiene un origen infeccioso, ya sea viral o sea bacteriano en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero para cada enfermedad se tienen características y factores de riesgo que pueden indicarnos acerca del diagnóstico a qué enfermedad se refiere. Entonces, estas características nos incluyen el tiempo de aparición del exantema, las características físicas del exantema, por lo cual es importante describir el tipo de exantema, dónde está localizado, la distribución y la evolución desde el momento en el que aparece. Desde el inicio, ¿verdad? También los signos, los síntomas asociados y los factores de riesgo que el niño puede tener, como asistir a guarderías y no tiene su esquema de vacunación completa o incluso hay niños que no lo tienen. Entonces, es de suma importancia saber identificar las características del exantema que se presentan en la enfermedad de Kawasaki. También conocer los factores de riesgos asociados a las características clínicas, a los que pueden hacer sospechar la enfermedad, los criterios necesarios para poder realizar este diagnóstico, porque se basa aparte, tiene criterios, las opciones de tratamiento disponible, las complicaciones que podría llegar a tener en el caso en el que no se realice un tratamiento adecuado o que no sea oportuno.
Siguiente, por favor. En los objetivos, bueno, el general demuestra la importancia del estudio de la enfermedad de Kawasaki como patología que pertenece al grupo de diferentes enfermedades eruptivas en la infancia. Y los específicos los vamos a ir detallando poco a poco. Siguiente, por favor. En la justificación, bueno, la importancia de realizar la presente investigación radica en que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de etiología no bien definida y que actualmente es una de las más frecuentes en la edad pediátrica y toma importancia no solo por la singular presentación que este tiene, por la presentación clínica, sino que también por las complicaciones que más adelante llega a tener y que son muy temidas. Como la formación del aneurisma coronario, es una muy importante. Y bueno, no se ha podido identificar su causa. Las principales hipótesis radican en que es una etiología infecciosa se basa principalmente en epidemiología y en la clínica. Y uno de los problemas es la demora del diagnóstico porque principalmente no se sabe a ciencia cierta al principio de que puede ser esa enfermedad, ¿verdad? Y se trata de una enfermedad con un buen pronóstico si se trata a tiempo y su importancia se debe a la afectación coronaria que puede provocar. Esta enfermedad ha recibido en varios países se ha rebasado a la fiebre reumática como primera causa de la cardiopatía adquirida en la edad pediátrica. Y el diagnóstico temprano, como lo decía, permite un manejo adecuado para su finalidad adecuada. Siguiente, por favor. En la historia, bueno, hace más de 40 años el doctor Tomisaku Kawasaki, pediatra del Centro Médico de la Cruz Roja de Tokio, Japón, toma en contacto con un niño de 4 años de edad quien sufre 6 días de fiebre, adenopatía cervical, exantema, eritema conjuntival, mucositis y posteriormente descamación. Poco después reconoció otros casos similares, entonces fue que publicó por primera vez en su idioma, en japonés, su estudio y recopilándolo con 50 casos clínicos que en ese momento estaban presentando. Entonces se establecieron criterios diagnósticos de la enfermedad y en ese momento lo denominó como síndrome febril con descamación no escarlatina. Entonces en 1974 se publicó en el idioma inglés y fue en una revista pediátrica. Entonces fue que se le denominó como síndrome mucocutáneo ganglionar. Entonces posteriormente otros doctores recopilaron la información del doctor Kawasaki y relacionaron la enfermedad con el compromiso cardíaco que llegaba a tener más adelante. Siguiente, por favor. La enfermedad de Kawasaki, en la definición, esta enfermedad es una vasculitis de arterias del mediano calibre. En pocas palabras, es una inflamación de los vasos sanguíneos, en especial de las arterias coronarias, que son afectadas en alrededor del 20% de los pacientes no tratados. Esta es propia de lactantes y niños pequeños, en un 80% de los casos, en niños menores de 5 años. Y las primeras manifestaciones son miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca, también arritmias, pericarditis, endocarditis. Entonces, luego pueden formarse los aneurismas que les mencionaba en las arterias coronarias. Siguiente, por favor. En la etiología, se desconoce la etiología de la enfermedad de Kawasaki, pero la epidemiología y la presentación clínica sugieren una infección a una respuesta inmunitaria anormal o una infección en niños genéticamente predispuestos. También es posible que una etiología autoinmunitaria o los niños de ascendencia japonesa también tienen incidencia, particularmente más alta, aunque la enfermedad de Kawasaki se observa en todo el mundo. Y se ha determinado también la relación entre la infección de ciertas bacterias y virus
con esta enfermedad, también como podemos mencionar el Staphylococcus pyogenes, Streptococcus aureus, algunos virus como los adenovirus, el virus de Epstein-Barr, el parvovirus también. Siguiente, por favor. En la epidemiología, afecta principalmente a niños pequeños, a lactantes, preescolares, aunque se describen casos de inicio neonatal también y aún en niños en periodo escolar, también en adolescentes se han visto casos y posterior a embarazos. Y muy raramente se ven adultos, pero esta enfermedad es propia de niños pequeños. El 50% de los casos son menores de 2 años de edad y el 80% antes de los 4 años de edad. Niños de entre 3 meses y 5 años con un pico entre los 18 y los 24 meses. Se plantea que los adultos desarrollan inmunidad a los agentes causales y que los niños menores de 3 meses están como protegidos por el pasaje placentario de los anticuerpos maternos. Entonces, la epidemia... Siguiente, por favor. Como les decía, poco se conoce de la enfermedad Kawasaki, pero en El Salvador se reportó recientemente un estudio preliminar descriptivo de 40 casos diagnósticos en el Hospital de Niños Benjamin Bloom, realizado en enero del 2002 al 2005, con un 100% de los casos siendo urbanos, siendo más frecuente en la estación del invierno, con un aparente brote de la enfermedad en el año 2005. Su epidemiología sugiere un proceso infeccioso, como les decía, esta es una enfermedad endémica con una epidemia de cada 2 a 3 años, decía la literatura, pero con predominio estacionario y al final del invierno. Siguiente, por favor. Va a seguir mi compañero. Buenas tardes, proseguiremos con el examen clínico. Siguiente, por favor. Bien, en la enfermedad de Kawasaki vamos a tener 3 fases. La fase aguda, que va a incluir las primeras 2 semanas. En esta, a ley tiene que haber fiebre y esta va a ser mayor de 39 grados centígrados. Se menciona que esta no suele remitir y en la mayoría de los casos se tienen que utilizar dosis altas de antipiréticos debido a que las dosis normales de estas no la disminuyen. En esta fase también vamos a encontrar síntomas como irritabilidad, letargo, dolor abdominal cólico intermitente y se va a observar una inyección conjuntival. Esta es mayormente localizada en la conjuntiva vulvar, este es bilateral y es sin exudado. En la fase subaguda, que va desde la segunda hasta la 4ª semana, nosotros vamos a tener el exantema eritematomaculoso polimorfo. Este va a estar localizado en tronco y puede estar asentado en la región perineal. Este exantema puede ser urticariano, morbilliforme, eritema multiforme o escarlatiniforme. También vamos a poder encontrar la congestión faríngea, los labios enrojecidos, secos, aquietados y lengua de fresa o aframbuesada. También vamos a tener la última fase, que va a ser la fase de resolución, que esta va a ser del 1er al 3er mes y en estos vamos a tener ya análisis normales, sin embargo, dependiendo de la progresión de la enfermedad, si se dieron aneurismas o no, si hubo un buen tratamiento y al momento correcto, y también dependiendo de su tamaño, se verá si los aneurismas se resuelven o disminuyen los tamaños. Claramente un aneurisma mayor de 8 milímetros, pues no se va a resolver solo y va a necesitar de una terapéutica adicional. Siguiente, por favor. Mencionando cada una de las manifestaciones clínicas, vamos a tener la adenopatía cervical. Este usualmente es el signo que menor se encuentra en los pacientes.
Estas adenopatías no son supuradas, son dolorosas a la palpación y usualmente son mayores o iguales a 1.5 centímetros de diámetro. Estos son de consistencia firme, no fluctuantes, no hay un eritema notable y solo pueden encontrarse dolorosas a la palpación. En la lengua frambuesada, esta va a ser debido a las papilas hipertróficas. Esta va a tener en común con otras patologías, por lo que es necesario hacer el diagnóstico diferencial. También vamos a tener queilitis en la mucosa de los labios, que se va a presentar inicialmente como eritema, que va a progresar a los labios agrietados, van a presentar fisuras y también va a presentar hemorragia o sangramiento. Siguiente, por favor. Con la conjuntiva vulvar o hiperémica, también llamada inyección conjuntival o conjuntivitis, esta se va a localizar principalmente en la conjuntiva vulvar. En esta no vamos a presentar secreción purulenta, esta va a ser autolimitada y puede aparecer ya sea solo en algunas fases o puede presentarse todo el tiempo de la fase aguda. Esta usualmente es indolora y no hay afectación de la conjuntiva palpebral. Muy raramente hay fotofobia y este es un síntoma que se presenta muy frecuentemente en los pacientes. También vamos a tener la faringe hiperémica, que usualmente no tiene ulceraciones, pero también se puede referir uvulitis y supraglotitis. Estas van a ser consideradas como manifestaciones tempranas de la enfermedad. También vamos a tener el exantema, que va a ser polimorfo, y también se va a poder encontrar en la zona del pañal. Este es más frecuentemente una erupción maculopapular y puede asemejar al eritema multiforme, muy raramente micropustular. Este exantema a veces es atribuido de forma errónea al uso de los antibióticos. También se ha reportado que en el 11% de los casos hay descamación cutánea varios años después del evento inicial. En el edema vamos a presentar también edema de manos y pies. Este va a ser un edema indurado que puede llegar a ser muy doloroso. Usualmente se observa en la fase aguda de la enfermedad y también puede haber palidez en la parte proximal de las uñas, llamada leuconiquia parcial. Generalmente aparece un eritema o de coloración rojo-violácea y el edema, que también es variable tanto en palmas y en las plantas. Usualmente esta aparece alrededor del tercer al quinto día. Este edema, debido a que es un edema duro, no va a presentar fobia. Y a partir del 10º día puede aparecer una descamación al inicio periungual y también puede llegar a ser importante en toda la palma y las plantas de las manos. Siguiente, por favor. También puede haber otras manifestaciones como irritabilidad, cambios de humor, artralgias, artritis, meningitis aséptica, neumonitis, uveitis, disuria, piuria, otitis, hepatitis, aumento de las transaminasas, hidrops de la vesícula biliar, hidrocele, miositis, exantema petequial, afectación cardíaca y del sistema nervioso central. Cabe destacar que puede haber presentaciones completas de la enfermedad de Kawasaki o presentaciones incompletas. Esto se va a definir debido y con la ayuda de los criterios diagnósticos que posteriormente se presentarán. Siguiente, por favor. Con respecto a los hallazgos vasculares, que son inicialmente los que más nos importan, estos van a ir desde taquicardia, también pueden presentar soplos de fase aguda con precordio inquieto. El paciente puede presentar el ritmo de galope, puede presentar insuficiencia cardíaca congestiva o choque, y con las alteraciones electrocardiográficas se pueden mostrar arritmias, un intervalo PR prolongado
o cambios inespecíficos del segmento ST o cambios en la onda T. Siguiente, por favor. Buenas tardes, pues vamos a seguir con el abordaje del paciente con enfermedad de Kawasaki. Tenemos, bueno, el diagnóstico, que es muy importante, ya que el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki pues se realiza por criterios clínicos. Se menciona que la escarlatina, los síndromes exfoliativos estafilococóxicos, el sarampión, las reacciones medicamentosas y la artritis juvenil idiopática puede causar síntomas similares. Otras enfermedades similares pueden ser, pero son menos comunes, son la leptospirosis y la fiebre manchada de las montañas rocosas. Ahora bien, hablando específicamente ya de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki, se sabe de que, bueno, el diagnóstico se realiza si ha habido fiebre de más o igual de 5 días y se tiene que observar por lo menos o que se cumplan 4 de los siguientes 5 criterios, los cuales son: el primero es una inyección conjuntival no exudativa bilateral. Tiene que tener una alteración de los labios, la lengua o de la mucosa bucal, como ya se mencionó previamente, que es la congestión, la sequedad, fisura y la lengua de presa. Luego tenemos las alteraciones periféricas en los miembros. En este caso, pues, es el edema, el eritema y la descamación. El paciente también tiene que cumplir el criterio de un exantema polimorfo del tronco y también que presente linfadenopatías cervicales, por lo menos un ganglio de más o menos 1.5 centímetros de diámetro. Sin embargo, es importante también saber de que algunos niños que van a presentar fiebre, estos pueden cumplir menos de 4 de los 5 criterios, de los criterios principales de diagnóstico. Pero bueno, aquí es donde ya es importante los estudios complementarios, ya que estos pueden ser los estudios complementarios de laboratorio, el ecocardiograma, que también es importante, sugieren que el diagnóstico de esta enfermedad. Estos desarrollan complicaciones específicamente de la vasculitis, como ya se explicó, incluyendo el aneurisma de las arterias coronarias. Estos niños se consideran como enfermedad de Kawasaki atípica o incompleta, por lo anterior dicho, de que no cumple con los 4 criterios requeridos. Se debe considerar enfermedad de Kawasaki atípica y realizar, como se había dicho, los estudios si el niño ha presentado la fiebre mayor a 39 grados centígrados durante más de 5 días y, bueno, que por lo menos cumplan más o igual de 2 de los criterios de la enfermedad de Kawasaki. Los pacientes con enfermedad de Kawasaki incompleta son el 25% del total de los afectados y estos van a presentar el mayor riesgo de afección de las arterias coronarias, o sea, la complicación. ¿Por qué razón? Porque en este caso, ya que es una enfermedad de Kawasaki incompleta o atípica, puede haber un retraso en el diagnóstico y por ende una instauración retrasada del tratamiento adecuado. Y bueno, en base a lo que ya se había mencionado, que es importante los diagnósticos complementarios, que son el electrocardiograma y el ecocardiograma seriados. Es importante la consulta con un cardiólogo infantil, en este caso, al momento del diagnóstico. Se realiza un electrocardiograma y un ecocardiograma. En el electrocardiograma se pueden mostrar arritmias, menor voltaje e hipertrofia ventricular izquierda. Ante todo, el paciente con enfermedad de Kawasaki se deben realizar por lo menos, en el caso de los ecocardiogramas, por lo menos 3. El primero debe ser al momento del diagnóstico, el segundo se debe realizar entre los 10 a los 14 días siguientes y el tercero entre los 6 y las 8 semanas posteriores. ¿Por qué razón? Eso porque la mayoría de los aneurismas coronarios se desarrolla en las primeras 6 semanas de la enfermedad. En caso de hallarse esta afección de las arterias coronarias, se impone la interconsulta con cardiología para el seguimiento y tratamiento. En la ecocardiografía, este va a detectar los aneurismas de las arterias coronarias, también va a detectar regurgitación valvular,
pericarditis o miocarditis. En ocasiones también es bastante útil la arteriografía coronaria en pacientes con aneurismas y resultados anormales de la prueba de esfuerzo. Siguiente, por favor. Rapidito, Elder, porque ya se extendieron demasiado en tanto cuento. Ajá. Bueno, con las pruebas para descartar otros trastornos tenemos el hemocardiograma, el PCR también se lleva a cabo, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, velocidad de eritrosedimentación, cultivo de fauces o hemocultivos, albúmina, enzimas hepáticas, cultivo de garganta o de sangre, análisis de orina y radiografía de tórax. Es bastante importante ya que este puede presentar una leucocitosis a menudo con un marcado aumento de células inmaduras, es frecuente en el estadio agudo. Otros hallazgos también es la anemia normocítica normocrónica, también la trombocitosis en la segunda y tercera semana de la enfermedad y elevación de la velocidad de eritrosedimentación y la PCR reactiva. También el anticuerpo antinuclear, el factor reumatoide y los cultivos son negativos. Y otras anormalidades puede ser el aparato y sistema comprometido como la piuria estéril, el aumento de las enzimas hepáticas, proteinuria, hipoalbuminuria y pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. El siguiente, por favor. Ahora bien, en el pronóstico, pues tenemos que, bueno, sin un tratamiento, siguiente, por favor. La mortalidad puede acercarse al 1%, habitualmente dentro de las 6 semanas de comienzo, como se había mencionado. Ahora, con el tratamiento adecuado, la tasa de mortalidad es del 0.17% y la duración prolongada de la fiebre aumenta el riesgo cardíaco. La mayoría de las veces las muertes se deben a complicaciones cardíacas y pueden ser súbitas e impredecibles. Por otro lado, en ausencia de arteriopatrías coronarias, el pronóstico de recuperación es excelente y alrededor de 2/3 de los aneurismas coronarios muestran regresión en el término de un año. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vaya, en las complicaciones, si no se administra tratamiento, pues tenemos que, si no se trata, puede provocar complicaciones graves como la enfermedad de los vasos sanguíneos específicamente. Esto es peligroso ya que puede afectar las arterias coronarias y también se pueden desarrollar aneurismas. Siguiente, por favor. Bien, como tratamiento tenemos que los niños deben ser tratados o referidos a un cardiólogo infantil experimentado, o ya sea con un infectólogo o un reumatólogo, dado que los lactantes con enfermedad de Kawasaki tienen el riesgo de presentar aneurismas de las arterias coronarias. El tratamiento se hace con inmunoglobulina en altas dosis únicas de 2 gramos por kilogramo de peso, administrados en 10 a 12 horas. Ácido acetil salicílico, que es la aspirina, este se da porque es antiagregante plaquetario. Y una complicación de lo que es la enfermedad de Kawasaki en los niños puede ser una trombosis coronaria o una isquemia. Entonces, la dosis es de 20 a 25 miligramos por kilogramo de peso 4 veces al día. Se reduce a 3 a 5 miligramos al día después de 4 días afebriles, aunque algunos especialistas las prefieren seguir el tratamiento con altas dosis hasta el día 14 de la enfermedad. Siguiente. Como conclusión, la enfermedad de Kawasaki deberá ser sospechada en todo infante con fiebres prolongadas, aisladas o asociadas a exantema, lesiones bucofaringeas, mucositis, induración, eritema, edema de extremidades, conjuntivitis y adenitis. Esta enfermedad puede en etapas iniciales ser indistinguible de otras enfermedades febriles que cursan con exantema en la edad pediátrica y sobre todo si la presentación es incompleta o atípica. Y bien, esto sería todo sobre el tema. Gracias. Vale, entonces, para que les quede claro, agente causal. No se conoce a ciencia cierta. Muy bien, no se conoce. Periodo de incubación. Esto va a depender de las fases de la enfermedad. En este caso, pues sería la fase aguda que incluye las 2 primeras semanas,
cuando aparece la fiebre. Luego la fase subaguda, que se da después de la segunda semana hasta la cuarta semana. Y la fase de recuperación que se da desde después del primer hasta el tercer mes. Pues sí, pero ahí no me estás hablando de incubación, me estás dando el tiempo total. ¿Cuánto es de tiempo total entonces? Aproximadamente, un promedio, unas 6 semanas o cuánto. Bueno, esto dependería del agente etiológico, si es infeccioso. También se mencionaba que es autoinmunitario. Pues sí, agente infeccioso se desconoce, que no hay. El reservorio